sono illustrati all'interno delle riviste di bordo. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. Finally, on behalf of the Captain First Officer of the Special Marine Crew today, we would like to thank you for... Vivo al paso de mis sueños, no temo a la libertad, enemigo del destino, dueño de mi realidad. Sobrevivo a las mañanas con el brillo azul del mar, viajo contra el infinito, duermo con la soledad. Se fue el amor, borró la luz del sol. Déjame que vuelva a respirar su calor. Y al despertar, solo el mar y el silencio. Acariciar la libertad sin mirar atrás. Y al despertar, solo el mar y el silencio. Imaginar la libertad sin mirar atrás. Y al Es un vídeo, ¿sabes? Pero que es un vídeo. Hola, estamos aquí, camino arriba del Garda. Pito, Estamos todos bien. Pito. ¿Qué opinas respecto? Es un video. Vale, La cántara está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la subo a la cabeza, mamá no puedo con ella. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Allora, perché mi miráis todos? La cantada está en el suelo. Mamá, no puedo con ella. Me la suena la cabeza, ma no puedo con ella. Dos veces. Ma no puedo con ella, ma no puedo con ella. voy siguiendo el horizonte. ¿Alguna cosa para canalizar los nervios? No, nada. Que te gusten. Que te gusten los nervios. Ah, vale. Claro. ¿Preparado? Totalmente. ¿Sensaciones, José? Positivas. Yo creo que antes del concierto falta una charla para arengar a las tropas y Vale. ya a por todas. Otra más. Otra más. A ti, Esther. Carlos, que estás escondido detrás de la prensa, Esther. Es que estoy cagado. Ah, fantasma. No. Sé que lo vamos a hacer muy bien. Sara, Mariano, ¿cómo os sentís después de ser las estrellas del momento? Bastante bien, la verdad. Solo teníamos una cosa que acordarnos, el DNI, y se nos ha olvidado. Mariano, ¿algo que alegar? No, tranquilo. Suerte, suerte. Siguiendo el horizonte que un día me vio marchar, se hace estrecho mi
Benissanó. Benissanó que no lo cuento. Sí, hombre, ¿verdad? Cuarto, ¿no? Cuarto. Mil historias sin final. ¿Eres abanderada, Raquel? Sí, ya tengo un nudo en el estómago. Sí. Eres la primera que sale, ¿no? Sí, la primera, que no tropiece. Varietto detrás. Presentations before the concert. Siamo carichi, dopo facciamo la traduzione. Ah, ok. Bene, siete bravi, simpatici. Paco, ¿puedes explicarnos cuáles son los planes ahora, a partir de Los este planes momento? ahora, nada, pasar el rato hasta las 4 y a las 4 tocar y disfrutar. Todo lo que hay que preparar se prepara aquí, montamos los instrumentos, tocamos un ratito, nos quitamos los nervios y a otro sitio. Pronto levantado y tal.
Bueno, hemos disfrutado mucho del concierto, nos lo pasamos muy bien, nos han hecho un super book de fotos, 200 euros, no lo has visto dentro. Yo notaba ahí una presencia con una cámara todo el rato. ¿Ah, sí? Sí. No nos han dado ni una botellita de agua. Estamos secos, estamos secos. Yo a vuestra salud, que lo hemos hecho muy bien. Disfrutemos hoy porque aún no sabemos que no hemos ganado. ¿Ha hecho un máster, dice? Sí, claro. Esto ha sido un máster para él. Después del máster que hemos hecho, francamente ha sido interesante el resultado obtenido y ahora habrá que ver los resultados, pero vamos, fantástico. Aceptable. Muy bien, perfecto. Aceptable, muy aceptable. Nos lo hemos pasado bien, que eso es lo importante para mí, hemos disfrutado, hemos viajado y hemos convivido juntos en un hotel en armonía, ¿no? Ya, por el premio. Y si ganamos, pues hemos ganado. La bandera, ¿cómo ha ido la cosa? Aparte de que casi rompes el techo con la lira aquella. Muy bien, el suelo vibraba y todo. Bien, la verdad es que bien, pero el gong estaba afinado en si bemol. Entonces hemos tenido que retocarlo. ¿Cómo lo has retocado? Las cuerdas. Tiras de arriba y por la gravedad suena más o menos. Eso es de profesionales, ¿no? Me has dejado todo loco, ¿eh? David, ¿qué después del concierto para...? Mucho mierda. La caja me ha matado. ¿Qué ha pasado con la caja? Hay que ponerle ruedas. La caja esa grande sí, hay que poner una rueda. Ah, la caja. Pensaba que era la caja de tocar. El trabajo ha dado sus frutos. ¿Te vas con la cerveza en mano? Rafa, sensaciones. Un concierto espléndido. Ya no me queda voz y esto aún no ha empezado. ¿Qué opináis de los refuerzos que han venido? Muy bien, muy bien. No como músicos, no como músicos. También, muy buenos, muy buenos. Muy buenos todos. Y están... Las trompas tienen que venir más, que han sonado muy bien. Para la próxima que nos den agua. ¿Qué sientes después de haber acabado la faena? Nada, sin descanso. Aquí tenemos uno de los solistas, una de las estrellas de la banda. No, eso no es verdad. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Muy bien. ¿Nervioso? Un poco nervioso. Luego bien, luego bien. Y además que yo soy de los que sufren mucho. ¿Qué has sentido que por una vez las trompas se comieran a las trompetas? ¿Cómo se sentía desde atrás? Impotencia, no podíamos hacer nada. Cabrones, cómo soplaban, tío. Tiene la cámara más grande. Estábamos en inferioridad. Quien dice la campana dice... Bueno, de eso no hablamos. ¿Cómo has visto? A mí me pone nervioso los micrófonos. Sí. No, yo emocionado. Las trompas ahí sonado como nunca. Digo, ¿qué han comido esto? Concentración, hemos comido macarrones y pollo. Ole, Macastre ha quedado hoy. Aquí tenemos uno de los solistas, Mira, el solista. Manu o Manuel. Un fenómeno. Manuel, ¿cómo ha ido? Yo creo que algo nos llevamos seguro. Seguro. Un buen recuerdo. Yo creo que queda fantástico. Nada, ha estado todo muy bien, hemos disfrutado mucho y ahora vamos a disfrutar lo que nos queda. ¿Ha valido la pena tantas horas Sí, de yo creo que esfuerzo y sí. trabajo? Yo me he emocionado y casi lloro. ¿Mientras tocabas? Sí, sí. ¿Has aguantado? Me ha recorrido un ¿Has escalofrío. aguantado la lagrimica? Sí, la he aguantado. Sí. Las trompas sonabais hoy, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que hoy ha sido potente. Muy bien. María, ¿estás nerviosa? Pero antes de subir, luego ya no. Luego ya no. ¿O sí? Un poco la tos, pero mucha calor. Mucha calor. Sí, hacía mucha calor. Rayo, unas declaraciones. Hola, ¿qué tal? Desde luego no soy objetivo, ¿eh? A mí me ha Eso es encantado imposible, porque eso es imposible. sois de mi pueblo, así que lo habéis tocado muy bien. Bueno, pues lo que más destacarías de la banda. De la banda en que el habéis sonido. hecho mucha música, que no lo he oído con otras bandas y con vosotros es la primera vez que digo, ¡oh! Emociona. Claro, pues cosas malas no hace falta que te pregunte. Eso lo hacemos después. Muy bien. La segunda obra, que era la libre, para mi gusto, un poco demasiado fuerte. Tenía que haber sido más piano para que se distinguiera más lo fuerte del piano. Por lo demás, ha sido... ¿Qué obra te ha gustado más? El pasodoble. El pasodoble estaba chulo, ¿eh? Era muy ¿Te daban ganas de bailar? Lo que pasa es que a esta banda se le veía masa, o sea... Yo quiero ser Cuerpo, sincera. se le veía A mí, cuerpo. de la obligada me ha encantado. Es un pedazo de verdad. Tocáis bien, muy pasonable, cumplimentos. Fue una experiencia formativa para mí, muy bonita. Ringrazio per la vostra accoglienza. Bravi, va a Castre e si dice go!
Es un orgullo para Macastre estar aquí, toda la emoción del público de los que os queremos ha sido genial, genial. Muy bien, ¿qué obra te ha gustado más? Orión. La última. La fuerza, enhorabuena. ¿Alguna pega? No, ¿Algo que diga? yo no sé poner pegas Vale. musicales. mejor, no sea que... Vale. Todo genial. Muy emocionante. Yo de veros ahí arriba, ya solamente con eso. Mira, el que sale El mundo ¿Dónde está? La libre, me quedo con la libre. Unas palabras, primeras sensaciones. After concierto. Esta noche botellón. La respuesta. Y la semana que viene ensayo. Viernes y sábado. Sí. Y procesión el viernes. Vale, vamos a la foto. La foto. Concierto muy emocionante y en el que hemos disfrutado mucho y yo creo que hemos hecho un buen papel. Los premios es una cosa que no depende de nosotros y veremos lo que hay, pero hemos disfrutado y es lo importante, creo. Muy político, muy correcto. Muy correcto, ¿no? Muy bien. Yo he disfrutado mucho y lo he pasado como un enano, o sea, que súper bien. Un poquito al principio quizás, pero luego nos hemos soltado y yo creo que ha salido más o menos como estábamos ensayando y como veníamos haciendo, y yo creo que súper bien. Y muy contento. De primera división. Yo ya me voy contento y satisfecho. Para mí hemos ganado ya el premio. La libre. La última. Sí, la libre, que tiene mucha fuerza. Sí. Tenía dos ¿Varios? posibilidades. Una, caña blanda, sonido mierda. Otra, caña dura, sonido bueno y cagarla probablemente. Y he decidido la caña blanda, sonido mierda. A lo seguro, a lo seguro. Bueno, he ido a lo seguro. Hola. ¿Cómo te has sentido en los solos? El primero cagá, porque me he puesto muy nerviosa. Ah, sí, es que la he liado. O sea, he hecho en un compás 2. Entonces, pues me he esperado entre las 7. He liado. No se ha enterado nadie. No se ha enterado nadie. Bien, Sara. Muy bien, Sara. Eso es salir del paso. Sara, muy Eso bien, es Sara. Va, Chupito. Va. ¿Quién quiere tequila? Vale, ¿sabes? Te estamos esperando, Sara. Ya eso vale. Yo quiero otro. Hola, guapi. ¿Qué haces, guapi? Guapi. Falta Sonia, ¿eh? Señorita. Ah, gracias. Y porque no está Sonia, porque si no lo verificarían. Miriam, habla, Miriam, habla. Di que corres. Echamos la maratón, 10 kilómetros en la curva. O sea, cuando pasamos de la tienda de Bravo a la avenida, hostia, eso es mortal. Es que la gente tira para allá, tira todo recto y los frenes de ir corriendo. Dice, pues cada que no queda bonito y tú con la pauta. Ya
parece música. La guardia, llega la guardia. Los carabineros. Las culas como las damos. Derrapando. La banda derrapa. Esto no puede. Sí, ¿qué pensáis? Tercero. El octavo. Y al despertar